Esta es una discusión que el Centro Democrático abordó con espíritu constructivo y tratando de señalar muchos aspectos que merecen ser corregidos del Sistema General de Regalías. Aprovecho esta ocasión para expresar que lamentamos que el acto legislativo que había sido promovido por el partido de la U y respaldado también por nuestra bancada con el liderazgo del senador Macías y la senadora Tovar se haya hundido, porque merece que se haga una revisión exhaustiva de muchos elementos de funcionamiento del sistema. Es interesante de esta discusión hacer el barrido general de la operación, de cómo venía la asignación presupuestal en el sistema anterior y en el sistema nuevo. En el sistema anterior, 80% de los recursos era para las regiones productoras y 20% de los recursos iban al Fondo Nacional de Regalías. Con la reforma se decidió hacer una distribución mucho más homogénea, tratando de corregir problemas como la falta de focalización, la aprobación de proyectos de poco impacto social y, por supuesto, tratar de corregir que no había una orientación clara de los recursos de regalías hacia los objetivos de los planes de desarrollo de las entidades departamentales. Yo quisiera compartir con ustedes algunas imágenes sobre cómo está funcionando el sistema nuevo y preguntarse si en efecto hemos podido corregir algo. Al respecto, es interesante ver lo que dicen algunos estudios del Banco de la República, donde la aprobación de proyectos con el sistema que tiene atrasan la ejecución. Segundo, hay muy poca orientación de los recursos hacia los objetivos de desarrollo de los departamentos y se presenta inmensa pereza fiscal en la ejecución en muchos departamentos. Al mismo tiempo, la Universidad Nacional dice que el sistema se ha tornado inmensamente complejo y que los fondos de ciencia y tecnología tienen un vicio enorme al fomentar un ámbito transaccional entre universidades y autoridades locales. Eso apunta a enumerar 10 deficiencias que tiene el sistema. Primero, la baja ejecución de los recursos. Como se puede ver en pantalla, en el primer ciclo de proyectos que culminó en el año 2013, solamente el 4.4% de los proyectos fueron ejecutados. Y eso evidencia que el incentivo de transmitir los recursos sin contratación le da una funcionalidad ociosa. Adicionalmente, si miramos el comportamiento a este año, nos damos cuenta que la ejecución es solamente del 6.5% y que más del 30% de los recursos está en proceso de contratación o aún no ha sido contratado. La segunda gran deficiencia es que los OCADs no cuentan con mecanismos técnicos para la selección de proyectos. No tienen criterios objetivos para determinar qué se selecciona y qué no se selecciona, lo cual atenta contra el espíritu de transparencia de los recursos. Y adicionalmente, vale la pena señalar que en cuanto a focalización, la población minoritaria del país, sea afrocolombiana, indígena o rural, tiene una muy baja participación de los recursos. El tercer tema tiene que ver con la poca sostenibilidad de la asignación del gasto. No hay un concatenamiento de la asignación de recursos con la sostenibilidad fiscal de las inversiones que se realizan. Y es triste que para finales del año pasado el Fondo de Compensación Regional y el Fondo de Desarrollo Regional tenían ejecuciones bastante bajas. En el caso de compensación regional, apenas del 0.1%. El cuarto elemento es que no hay un seguimiento de los indicadores de eficiencia y desempeño fiscal de los departamentos ligados con esa asignación de recursos. Y en lo que tiene que ver con formar consensos por parte de los OCADs, quisiera señalar que en el Fondo de Ciencia y Tecnología tenemos uno de los peores desempeños. Más del 40% de los recursos no ha sido ejecutado y hay mucha disparidad en cuanto a conceptualización de proyectos y departamentos que figuran entre los primeros receptores
tienen muy baja ejecución, como es el caso del departamento de Córdoba o el departamento del Cauca. Creo que hay otro elemento importante que tiene que ver con la contratación, y esto yo creo que le interesa a todos los integrantes del Senado. Al año pasado había más de 31 proyectos por más de 28.000 millones de pesos que no contaban con el código del Banco de Proyectos e Inversiones Nacionales del DNP, y 9% de los recursos que superaban el billón de pesos corrían un inmenso riesgo de desaprobación por la falta de orden de contratación pasados los primeros 6 meses del proyecto. Yo quisiera avanzar un poco más y pasar al punto número 9. No hay hoy en el sistema un mecanismo de rendición de cuentas transparente por parte de los OCAD, y es muy triste que sea el Congreso de la República quien aprueba el presupuesto y no tenga herramientas de control política efectivas con esos órganos. Hay un tema que yo quisiera tocar hacia el futuro, doctor Rodrigo Villalba. Tiene que ver con la vulnerabilidad del sistema en los próximos 2 años con el comportamiento de precios del petróleo. Ilustro esta gráfica que muestra cómo el sistema presupuestal colombiano es altamente dependiente de esa renta. Solamente en el año 2013, 30 billones de pesos, de los cuales 12 correspondientes al impuesto de renta, 9 correspondientes a utilidades de Ecopetrol y casi 9 en materia de regalías, implicaban que 1 de cada 3 pesos que daban las arcas nacionales provenía de esta fuente. Creo que con las vulnerabilidades que se evidencian hoy en materia de reservas, en materia de precios, en materia de producción, debemos tener un plan de choque, porque la vulnerabilidad del sistema general de regalías puede llegar a tener un hueco de más de 4 billones de pesos. Y eso requiere que se le transparente al país cuál va a ser el precio que podemos tener de fijación para el año 2015, dado que ya este año lo revisamos de 97 a 85 y es posible que el año entrante, si el comportamiento continúa como en las últimas 3 semanas, tengamos una estabilización por debajo de los 75 o 70 dólares. Y eso implicaría un gran desfinanciamiento del sistema que solamente podría compensarse con un desahorro en algunos de los fondos. Y termino, señor presidente, diciendo que el Centro Democrático acompaña este presupuesto bienal y lo acompaña dejando 3 instrumentos que apuntan a resolver algunas de las críticas que hemos formulado. El primero, que los OCADs tengan un mecanismo de puntuación, de puntajes, para saber qué proyectos se seleccionan y qué proyectos se desechan, sustentados en varios elementos como equidad, impacto en el desarrollo, población beneficiaria y consistencia con los planes locales de desarrollo. Segundo, estamos asegurando que haya una debida rendición de cuentas de los OCADs al Congreso Nacional, que se presente semestralmente y que al mismo tiempo venga acompañado de un reporte del DNP y del Ministerio de Minas. Y es muy bueno que lo sepan todos. 1 billón de pesos de este sistema es destinado al proceso de seguimiento, fiscalización y administración, que no es una suma despreciable. Y por último, apreciados senadores, hemos pedido que la asignación de los recursos no se haga contra aprobación de proyectos, estimulando que los recursos terminen durmiendo en fiducias, sino que sea contra ejecución contractual y aprobación de contratos. Con estos elementos nosotros acompañamos esta propuesta, pero consideramos, señor presidente, que es urgente hacerle una revisión exhaustiva al sistema y asegurar que los departamentos productores no sigan siendo despojados de sus recursos. Muchas gracias.